Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos con Amparo Directo, parte 28. Parte 28. Amparo Directo, parte 28. Y, como se dice, sin mayor preámbulo entremos en materia. Estamos hablando del tema relacionado con el mayor beneficio en el amparo directo. ¿Qué es esto? Ya te hablé de ello en el bloque anterior. El mayor beneficio significa lo siguiente. Aproximadamente en el año 2005 hubo una contradicción de tesis en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 179-367. El Pleno de la Suprema Corte, rubro conceptos de violación en amparo directo. El estudio de los que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, incluso los que se refieren a constitucionalidad de leyes. ¿Qué fue lo que se dijo en aquel año lejano, 2005, a 11 años de aquel año? De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito, con independencia de la materia que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a la constitucionalidad de leyes. Por lo tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia. Esto es, que los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional. Esto es, ¿qué se le planteó a la Corte? Pues a la Corte se le planteó, mira, la técnica tradicional que abordamos ella en un bloque anterior nos decía, cuando no existe concepto de inconstitucionalidad de normas generales, la técnica nos decía, primero entras a violaciones al procedimiento, porque no se puede dictar una sentencia sino hasta que sea totalmente subsanado el procedimiento. Después entras a violaciones de forma, esto es si se estudiaron pruebas, no se estudiaron pruebas, falta algún agravio que estudiar o algún concepto de anulación directamente ante sala fiscal, por ejemplo, los fiscalistas lo entendemos así, y o no está fundado y motivado el acto reclamado en tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, cuya sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio es combatida en el amparo directo. Entonces lo que nos decía la técnica era, pues primero te vas a violaciones al procedimiento, luego violaciones de forma, luego violaciones de fondo. Pero después empezó a complicar el tema porque decía, bueno, ¿y qué sucede si se está planteando inconstitucionalidad de normas generales? 166 cuarta segundo párrafo anterior ley, 175 cuarta segundo párrafo de la ley actual. Entonces lo que se decía, pues hay que darle preferencia, pero nos dimos cuenta que no era siempre así. Dependía la prelación lógica, esto es, a lo mejor estabas invocando algún aspecto accesorio vinculado con la inconstitucionalidad de normas generales y no forzosamente tenías que darle prevalencia. Entonces, con esta razón se entabla esta contradicción de tesis entre la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se llega a la conclusión que, en tratándose de inconstitucionalidad de normas generales, no siempre hay que darle prevalencia a los conceptos de violación por cuanto hace al amparo directo respecto de la inconstitucionalidad de leyes, 166 cuarta segundo párrafo anterior ley de amparo, 175 cuarta segundo párrafo de la nueva ley. Eso fue lo que se vio en el 2005. Pero después a la primera sala le regresa 7 años posteriormente esta misma discusión, pero en esta discusión, aunque ya había sido abordada por el Pleno de la Corte, se establece si el estudio de aquellos que
plantean la inconstitucionalidad del artículo por el que se condenó al quejoso es proferente o no a los que impugnan cuestiones de legalidad. Y en este caso la Corte, no es contradicción de tesis, es una jurisprudencia por reiteración de jurisprudencia, 5 ejecutorias entonces dictadas en el mismo sentido sin ningún en contrario, por mayoría al menos de 4 votos, era lo que establecía la ley de amparo anterior, y se emite esta jurisprudencia, registro 1598-96, en donde el rubro es principio de mayor beneficio en materia penal, el estudio de los, de los conceptos de violación que plantean la inconstitucionalidad del artículo que contiene el delito por el que se condenó al quejoso es preferente a los que impugnan cuestiones de legalidad. Bueno, si Luis Miguel se enferma de la garganta, tu servidor, que solamente es Eduardo Telles, José Eduardo Telles Espinosa, charlas de amparo, pues bueno, tenemos una epidemia por acá en este bello estado de Puebla y pues todos andamos agripados, pero tenemos fuerza, hay que tomar control de la vida, pues si has visto la charla señales, eso, toma control de la vida, saca la casta y todo, y con todo de gripa estamos aquí transmitiendo en Argos Cursa Radio, y un poquito de tos, pero bueno, esto nos lleva a decir que siempre tenemos que sacar la casta, tenemos que sacar juventud de nuestro pasado, los que no estamos tan jóvenes, tengo 50 años y vamos a seguir platicando. Entonces, a la Corte se le plantea, ok, dice, ya nos dijo en el Pleno, ya me dijiste que cuando se trate de inconstitucionalidad de normas, no forzosamente le voy a dar preferencia, pero se le plantea una diversa situación. Oye, ¿qué sucede si la inconstitucionalidad de normas se refiere al mismo tema del concepto de violación en el aspecto de legalidad? Esto es, si se refiere al cuerpo del delito o al tipo penal, dependiendo de la época en donde se haya emitido la sentencia definitiva, entonces se cuestionó qué sucedía, si era preferente inconstitucionalidad de normas o era preferente el tema de legalidad. La Corte regresa al criterio tradicional y dice respecto al mismo punto, pues bueno, vamos a darle un mayor beneficio por cuanto hace a las cuestiones de inconstitucionalidad, hecha excepción de que, bueno, las cuestiones de legalidad fueran previas, ejemplo, si se tratara, por ejemplo, de prescripción o se tratara de algún otro aspecto previo al cuerpo del delito. Complicado, ¿no? Complicado, pero muy interesante. La jurisprudencia de la primera sala, la 24/2012. Con esto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuña el principio de mayor beneficio, después lo traspola precisamente el legislador al artículo 189 de la Ley de Amparo, en donde nos habla de la prelación lógica, de cómo se deben de estudiar los conceptos de violación. Te quejas de que te están dando amparo para efectos, pues no los plantees los vicios formales. Si plantean los vicios formales y si la sala o el tribunal responsable no se han pronunciado, lo más seguro es que el tribunal colegiado te conceda un amparo para efectos, porque así lo establece el artículo 189 de la Ley de Amparo. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo, por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquellas aún de oficio. Como ves, es toda una técnica. Enseguida vamos a empezar a poner ejemplos de en qué casos se van alternando las violaciones. Mientras te invito, por ejemplo, hay una tesis interesante, Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, registro 283-82. Rubro conceptos de violación, distinciones entre violaciones de carácter procesal, formal y de fondo.
A lo mejor, y si ya eres un avesado en la materia, pues es sencillo que encuentres cuáles son los vicios de procedimiento, aquellos que se llevaron a cabo durante la tramitación del juicio, aspectos formales, aquellas omisiones en que incurrió la autoridad, y aspectos de fondo, aquellos aspectos en donde ya definió el criterio la autoridad y se tiene que cuestionar a través del juicio de amparo. Pero este tribunal colegiado nos obsequia esta tesis y dice: en la demanda de amparo directo pueden alegarse violaciones diversas en contra del laudo dictado por la autoridad laboral que se clasifican en procesales, formales y de fondo. Las violaciones procesales son aquellas relacionadas con la ausencia de presupuestos procesales o bien infracciones de carácter adjetivo que se cometieron durante la sustanciación del procedimiento de que derivó el acto reclamado, en contravención a las normas que lo regulan, que afectan las defensas de la parte quejosa. Por su parte, las violaciones formales se refieren a las infracciones legales de índole adjetiva cometidas en todos los casos. Al momento de pronunciarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, transgresiones que no atañen en forma directa a cuestiones sustanciales o de fondo, ni tampoco los presupuestos procesales o infracciones cometidas durante la tramitación y desarrollo del procedimiento relativo, como cuando no se respeta la garantía de previa audiencia, cuando el laudo está incompleto, cuando carece de firma de alguno de los integrantes de la Junta, que esa por cierto la han catalogado como de fondo, la falta de valoración de alguna prueba o el examen de uno o varios puntos litigiosos que se traducen en incongruencia del acto reclamado, contraviniendo los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, las violaciones de fondo son aquellas mediante las cuales se impugnan las consideraciones del acto reclamado vinculadas directamente con los aspectos sustanciales, objeto y materia de la controversia. Como suelo decir, pues traduzcamos, pues es más sencillito. Mira, violaciones al procedimiento son aquellas que suceden durante la tramitación, desde que inicia el juicio hasta que se dicta sentencia. Todos y cada uno de los actos intermedios, ese es el procedimiento. Normalmente se caracteriza por etapa defensiva, probatoria, de alegatos y de sentencia. Los actos que se vayan suscitando durante ese procedimiento, por regla general, son violaciones al procedimiento. ¿Cómo puedes determinar que son violaciones al procedimiento? Bien fácil. En la ley de amparo hay un catálogo. En el catálogo lo puedes encontrar en los artículos 172, si se trata de juicios administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, y 173 si se trata de asuntos penales. Si la violación que se cometió está ahí, mira, es una violación al procedimiento. Violación formal. Violación formal significa que algo no se hizo, algo no se respetó. Ahí dice, bueno, pues violación a garantía de audiencia. Si no se respetó la audiencia previa, con independencia de que se haya resuelto en el fondo, pues esto trae como consecuencia la máxima violación. Pero también suele pasar mucho, y vayámonos a fiscal, cuando planteaste conceptos de anulación, no te los contestaron, y vienes al amparo directo y dices, ¿sabes qué? Pues la sala no me hizo caso respecto a este concepto de anulación que yo le esgrimí. O le aportaste pruebas, en los casos excepcionales que aún se pueden, conforme coherente el Código Fiscal de la Federación, excepciones a litis abierta, estos casos de la Corte que determinó que no se pueden aportar mayores pruebas que las que se hayan presentado ante la autoridad demandada, y no se pronunció la sala. Ahí se trata de violaciones formales. Y violaciones de fondo. ¿Cuáles son las violaciones de fondo? Mira, ya se pronunció la sala, el Tribunal Judicial, el Tribunal Administrativo, el Tribunal Agrario, el Tribunal del Trabajo, respecto al aspecto correspondiente a. En ese caso, pues tú no estás conforme con la manera o el sentido en el que llegó a resolver. Te resolvió seguramente desfavorablemente o no totalmente favorable. Te vas a ir a un amparo directo, porque es sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio. Vas a amparo directo principal, o aunque te dieran la razón, si va con tu contraparte amparo directo, tú vas a ir a amparo directo adhesivo y plantearás el concepto de violación correspondiente. Como puedes darte cuenta, la técnica del amparo es bien importante que la aprendamos. ¿Te parece difícil? Pues felicidades, te vas a quedar en el montón. Ni modo, suena cruel decirlo, pero para ser amparista necesitamos ponerle muchas ganas.
¿Qué satisfacciones hay? Encontramos la forma en donde se obtiene el máximo respeto a nuestras garantías y a nuestros derechos humanos. Nuestras familias merecen prosperar. Si tú eres litigante, vuélvete un buen amparista. Si eres autoridad, respeta la Constitución. Y nosotros, a los que nos toca impartir justicia, apliquemos el derecho de manera objetiva, resolviendo en consecuencia. Pero ¿qué te parece si mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa? Esto es Charlas de Amparo.